Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Quiero compartirte algo especial ahí en el libro de Gálatas. Puedes ir a Gálatas al capítulo 4. Vamos a encontrarnos amén. Aleluya. No sé si tú recuerdes el domingo la manera de expresar que las responsabilidades de un hijo de Dios, tanto personales como iglesia, y eso conlleva madurez. Muchos atribuyen el conocimiento de la verdad, te hará libre, la Biblia lo dice, pero en el espíritu es necesario tener madurez para poder desempeñar aquello que tú necesitas conforme a Dios. Por ejemplo, Dios en nuestras vidas es un diseño, hablando de diseños, perfecto. Amén. Diga diseño perfecto. Un diseñador tiene que moverle algo para darle el toque. Dios no. Dios ya te dio el touch, el toque perfecto. Amén. Esa es la perspectiva de Dios hacia nosotros. O sea, Dios te hizo perfecto. Ahora, Él quiere que tú y yo caminemos perfectos. ¿Aló? ¿Por qué? Porque el hacernos, ¿sí? El tener hijos, no nomás, ay, tengo hijos, ¿no? No, es que nuestros hijos vayan madurando. ¿Sí? Aleluya. Quiero, mija, hablando de madurez, quiero que entendamos que es el mismo plan de Dios. Y veamos ahí en Gálatas 4, pero también digo, o sea, aparte de lo que estuvo diciendo, que no nos vamos a meter ahí, aparte dice algo más el apóstol aquí. Entre tanto que el heredero es niño, diga heredero, niño. Heredero y niño. ¿Sí? ¿Quién es un heredero? Alguien que ya tiene un beneficio. Alguien que ya tiene, hablando humanamente hablando, hay niños que reciben herencias, ¿sí? Por su abuelo, porque era el único nieto. Y el abuelo le dejó una gran fortuna. Pero no puede hacer uso de esa fortuna hasta que él tenga las características que estableció en el testamento. Por ejemplo, si él puso, cuando él tenga 18 años, sea un vago, un drogadicto, sea lo que sea, a los 18 años, él tiene el derecho de hacer uso. En el caso nuestro,
tenemos que darnos cuenta que estamos tratando con un padre sabio y amoroso. En lo natural, un padre o un abuelo sabio, que él le costó hacer esa fortuna y la va a heredar a su nieto, te apuesto que va a dejar el testamento con candados. Número 1, que tenga 18 años, que el dinero sea único para el estudio, que no tenga vicios, o sea, una serie de cosas. Y si cumple con todos los requisitos, el albacea que tiene, o sea, le va a poder permitir hacer uso del testamento. ¿Lo vio? Ahora, yo no comparo a ningún hombre con Dios. Es el Padre de la sabiduría. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Él no hay variación ni sombra de variación, dice. O sea, no hay ni una mínima cantidad de equivocación. Y dice la Biblia, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en nada difiere de quién. Quiere decir que puedes ver de qué se trata la herencia. La herencia es que el niño tiene libertad. Porque ya está haciendo mención de un esclavo. O sea, el niño, por ser niño, piensa como esclavo. Por inmaduro. La inmadurez es infancia. ¿Sí? Ahora, el sabio y Dios dice, hey, no ser tan solo oidor, sino hacedor. Quiere decir que si Dios quiere que la responsabilidad que tenemos como sus hijos, siendo libre, vivamos la libertad con que Él nos hizo libre, pero no con libertinaje. ¿Sí? Hay muchos cristianos que dicen, ya no fumo, no tomo, no hago aquello, ¿sí? Pero no está dándole cumplimiento a las cosas que Dios demanda, como la responsabilidad de congregarnos a la oración. El no congregarse para orar, el no congregarse como comunidad, como iglesia, es inmadurez. Porque aquí está escrito en la Biblia. Tal vez tú puedas decir, bueno, el pastor, ¿por qué está hablando? Porque la gente no vino hoy, el domingo quedamos de que sí vamos a venir a orar. No. Dices tú, bueno, ¿y qué pasa si alguien no vino porque tuvo un problema? ¿O qué pasa? Espérate, yo no estoy hablando de cosas injustas. Estoy hablando de aquel que pudo haber venido y no vino. Aquel que decidió no venir porque no quiso venir. O porque buscó una justificación para no venir. ¿Sí? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mientras la persona se comporta infante, no, pues es que siento como que me va a dar resfriado si salgo. No sabe que es heredero de la salvación, no sabe de que es heredero de estar sano por la llaga de Cristo. ¿Sí me explico? Cree que venir a la iglesia, el ritual de darle cumplimiento el fin de semana, es un satisfactorio para Dios, ya le di mucho a Dios. O sea, no está viviendo lo que es la sana doctrina. Está viviendo fuera de la sana doctrina. ¿Qué quiere decir o qué entiendes porque no difiere del esclavo? Que es idéntico. O sea, lo que te quiero decir que mucha gente es esclava. Y es esclava no porque yo lo digo, porque estoy profetizando sobre ellos. No. Entiendan eso, créanlo, que lo esclaviza es su actitud para con Dios. Se comportan como niños. ¿Sí? Dice, pero ya no robo, no fumo, no tomo, ni bailo abrazado. Pero te estás comportando en tu responsabilidad para con Dios como niño.
Y luego, ¿por qué yo oro y no sucede nada? ¿Por qué yo oro y no pasa aquello? ¿Por qué yo oro y aquello? ¿Y por qué yo aquello? ¿Y por qué yo aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mucha gente se pregunta ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque no tiene responsabilidad de madurez para con Dios. Ahora, ¿Dios no ama a los niños? Está hablando de los niños. Ahora, aquí no está usando al niño de edad. Está hablando del niño, ¿sí? De madurez, o sea, de conocimiento. ¿Sí? ¿Sí entiende? Dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son. Y el hombre espiritual percibe ¿qué? Todas las cosas. ¿El hombre espiritual qué? ¿Cómo es posible que tú percibas y no hagas? No, espera. ¿O percibes o no percibes? ¿Estás ciego o no estás ciego? Ah, exacto. ¿Eres espiritual o no eres espiritual? Ahora, y ahí les va. Dice que aquel que tiene el Espíritu de Dios, de Jesús, es de Dios. Está escrito en Romanos, creo que 5:8 o 8:5. Es importante ese versículo, verás. Romanos 8:5. No, 5:8. No. El que tiene el Espíritu de Jesús es Romanos 8:9, ¿no? Aleluya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ajá. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿No es de quién? Ahora, aquí no estoy hablando de personas que no tienen el Espíritu de Cristo. Estoy hablando de personas que tienen el Espíritu de Jesús. Ahora, ¿cuántos saben que el Padre es una persona? El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Los tres qué son? Una persona. Es un solo Dios. ¿Sí o no? Si el Espíritu de Jesús está en ti, ¿sí o no? Está en ti. Es Jesús que está en ti. ¿Se acuerdan cuando la Biblia habla de la debilidad? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Cuando tú no puedes y le dices al Señor, yo no puedo, Señor, pero me voy a agarrar de lo que tú dices, ahí se perfecciona el poder de Dios en ti. Ahí entra el poder de Dios, ahí entra en acción. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Ok. ¿Por qué? Porque la potencia o la fuerza está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Esto te tiene que servir para saber que hay áreas de nuestras vidas que tenemos que dejar de ser niños. ¿Sí? Porque tú y yo debemos de ser una fábrica de milagros. Un estilo de vida de milagros. Pum, 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 pum. Así, pum. Diosidencia tras diosidencia. Te voy a decir por qué. Porque en el diseño perfecto está establecido. Y Dios quiere que así vivas.
Pum, 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 pum. Puro milagro. Puro sobrenatural. Dices, ¿por qué? Pues si es el oxígeno que respiras. ¿Sí o no? Es el agua que bebes. Es el alimento que comes. Eres. ¿Qué dijo el apóstol? Ya no vivo yo. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Sí. Y cuando Jesús ascendió al cielo, dice que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y todos sanaban. Nomás por donde él pasaba, manaba de él el poder. Y eso es lo que estoy hablando. O sea, a eso llegas cuando tú entiendes el dejar la niñez en toda área. No le está faltando el respeto a nadie en que nos digan niños. Yo tengo áreas mías que tengo que dejar esas cosas. Sí, que eso afecta el que yo fluya en esa perfección que Dios quiere, en ese poder. Y dice ahí, en Gálatas 4, aunque es Señor de todo. ¿Te fijas? ¿Quién es Señor de todo? El heredero. ¿Señor de qué? ¿Sabes cuánto es todo? ¿Ya te diste cuenta? Yo cuando veo esos pequeños y gigantes, ¿no? Es heredero de todo. Y una actitud incorrecta lo frena de disfrutar todo. Porque es una actitud incorrecta. Te aseguro que si hoy hubiera venido un artista cristiano famoso, aquí estuvieran todos. Pero no es o sea, es tu responsabilidad de madurez. ¿Por qué? Porque soy maduro, voy a hacer. Ahora, no, pero que el hermano aquí, tú no vas a ver al hermano ni a la hermana, tú vienes a cumplir a tu responsabilidad para con Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy, fíjense, hoy, llegué a un lugar, me siento y veo un tipo bien parecido y se veía una persona seria. Y empezamos a platicar, como siempre me gusta platicar. Y le digo a esta persona, ¿a qué te dedicas? Me dice, soy distribuidor de alimentos para ancianos. Oh, pues yo conozco un programa de esos en Nuevo México, de la pastora María, la esposa del pastor Jeff. Ella es directora de un programa de eso. Entonces, pues ya conozco, pues ya sé que existen, que son del gobierno y los provee el gobierno, ¿no? Y ya, part-time me dice que trabaja. Y le digo, ¿y el otro time? Dice, trabajo para una iglesia. Ay, ¿cristiana? Sí, cristiana. Y dentro del diálogo, empezó el diálogo, dice, nosotros somos de los que creemos que Cristo, la segunda venida de Cristo ya vino. Vino a través de nuestro líder. Es un filipino, un coreano. El fundador de nuestra iglesia cristiana, dice, él es el segundo Cristo. Ya vino. Pónchate llanta, dije. Y, en serio.
¿Por qué dices tú, bueno? ¿Por qué puedes ver? Inmediatamente vino el versículo de Romanos 8:9 y lo busqué y lo hallé. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Le dije, no, Cristo cuando se fue, Él se fue físicamente, pero Él vino a mí cuando yo fui salvo. Aquel no es el segundo Cristo, le dije. Aquel es un impostor de Cristo. Porque yo tengo la misma persona de Cristo, el Espíritu de Él, yo lo tengo. No puede ser. ¿Ustedes usan Biblia? Le digo, bueno, pues a lo mejor no usan Biblia. Sí, la misma Biblia que usan ustedes. Pues ve a Romanos. Y lo leyó y ¡pum! Las orejas se le pusieron coloradas. Confronté un espíritu de engaño en un hombre. Es un demonio. Porque ahí está. ¿Y no te da gusto que el Espíritu de Jesús esté en ti? ¿Sí? Ese muchacho nunca va a ser igual. Se le cayó toda su teología. Y le dije y le profeticé. Le dije, pronto vas a tener un encuentro con el Cristo vivo. Todos los que hemos sido salvos, le digo, genuinamente tenemos a Cristo. O sea, le dije, todos somos herederos. No le dije que la mayoría son niños. Sí, porque verá, fíjate, hay dos tipos de niños. El niño que anda siguiendo la fiesta, la piñata, ¿no? Donde va el artista, allá va. Donde está la piñata, donde está el payaso. Donde hay candies. Es un tipo de niño. Y el otro, no voy. El otro tipo de niño. Estoy enojado. ¿Sí? ¿Nunca has visto un niño que se enoja así? Yo sí. No te digo quién, pero trae unas rayitas rojas y unas blancas. Estoy enojado. Son diferentes, pero, o sea, son niños. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay otros niños que se creen grandes. Entre semana son niños. El fin de semana son adultos. Anyway, herederos de todo. ¿Quién crees que es la responsable de sacar a esos demonios de engaño y de mentira de un territorio? La iglesia. ¿Pero tú crees que lo van a hacer niños? No. El niño, ¿sabes qué dice? Papá, me están pegando. Echa al papá por delante. Ya no tengo camisetas. Ya no me quedan los calzoncillos. Niños. No dice, mamá, ahorita vengo, voy a llenar el tanque de mi carro y voy a ir al mall y me voy a comprar ropa interior porque se me terminó y te veo al ratito. ¿Se te ofrece algo, mamá? Esa es la diferencia de un adulto. Yo te digo a ti de corazón, la responsabilidad de ser adulto es una responsabilidad. ¿Sí? Tú no les dices a tus hijos cuando están en una necesidad, no puedo, hijo, le echas la mano, porque tienes responsabilidad con tus hijos, moralmente, emocionalmente, no importa cómo están tú sabes que eres el papá y si no los ayudamos, no va a ayudar. ¿Sí o no? Todos tenemos hijos. Por eso es importante entender esto. Si somos maduros, pídele a Dios sabiduría para las áreas
que no eres maduro. Te voy a decir por qué. Porque el diablo no te está robando. Nosotros sutilmente nos estamos comportando ante Dios como niños. Es todo. Por eso dice el Espíritu de Dios, dice a la iglesia, que el apóstol Pablo oraba para que nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es su conocimiento. No es el conocimiento del pastor Eduardo Rea. Es en el conocimiento de Él. Y aquí Él nos dice que somos herederos de todo. Yo en la mañana no sabía si correr por las paredes o todo. Cada vez me confirma la Biblia todo. Pero seas prosperado en todo. Heredero de todo. Porque estoy oyendo tantas cosas. Hoy le enseñaba a mi hermano un video de un pastor, ¿no? Que hablan del pastor, que si yo estuviera en los zapatos del pastor, yo no me equivocara. Si yo estuviera en los zapatos del pastor, tuviera una iglesia más grande. Si yo estuviera en los zapatos del pastor, ¿sí? No difiere de nada de un poema mundano. Para empezar, los pastores no se ponen, son llamados. O sea, ni encaja el loco que se inspiró en los zapatos del pastor. Es verdad, eso es cierto. O sea, en la carne inspirado, haciendo poemas, el pastor tiene que sufrir. Así dice literalmente. Y dije, tu abuelita también. Yo no. ¿Por qué tiene que sufrir el pastor? Si es heredero de todo. Entonces, ¿quieres darte cuenta de algo? ¿Qué? ¿Sabes por qué tenemos una gigante gente, multitud de gentes, niños? Porque los ministros son niños. Son salvos, pero son niños. La iglesia ahorita está demandando de maduros. El maduro tiene responsabilidad. Una responsabilidad para con Dios. Sí, y estar, yo me acuerdo, es algo personal, yo me acuerdo que cuando me cayó el 20 de la responsabilidad, yo literalmente, ese día que yo me tomé, me cayó, o sea, se me reveló la importancia de ser fiel a Dios. Pues yo me iba a las 5 de la mañana, 4:30, 5 orar, y cuando venía, y eran las 6:30, yo iba al monte, siempre al monte, y en esa área donde iba a orar, Dios trató conmigo y fue tan fuerte que prácticamente lo puedo decir en palabras así vulgares. Déjate de cosas, haz lo que tienes que hacer, así. Andaba más enredado que la fregada yo en mi vida. Y me dijo el Señor, deja de hacer haz lo que tienes que hacer. Y ese día me dispuse a no hacer otra cosa más que primeramente la voluntad de Dios. Y me recuerdo que fui a vender, yo era vendedor, en la venta. Tenía servicio a las 7 y me dice este hombre, te quiero aquí a las 7 de la tarde, te voy a poder atender. Y yo me acababa de comprometer con Dios. Hacer lo que tenía que hacer. Y le digo a este hombre, era un mafioso, no, tengo ya otro compromiso a las 7. Pues si no viene no hay compra. Pues que no haya. Y se metió. Y me dolió el pecho. Porque, pues es que me traspasó. Era lana. Y Dios es bueno porque la mujer, cuando entró el hombre, lo puso como palo de gallinero.
Y al otro día me habló ella y me dice, oiga, no, yo sí quiero las cosas. Yo vendía ollas para cocinar, sistemas de filtración para agua. Y recuerdo bien que de todos modos hice la venta, pero sucesivamente comenzaron a ponerme citas cuando yo tenía compromiso con Dios. Siempre. Y siempre la negué. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que después de permanecer en ese estado, tuve una manifestación de Dios. Te voy a decir algo. Dios no necesita corresponsales para mandarte a decir algo. Él hace acto de presencia contigo. Él se presenta contigo. ¿Sí? Cuando Dios se manifiesta contigo, por ejemplo, en este caso a mí, cuando Dios trató conmigo, fue un impacto en mi vida, después de que comencé a caminar maduramente. ¿Tú crees que a ese niño o a este niño o a esa niña les puedes dar una misión de adulto? Sí se les puede dar, pero no esperes respuestas de ellos. Eso es lo que sucede con la iglesia. Dios no puede dar algo que tiene para ti si tú no tienes el calibre para responderle. No, nomás porque el loco atrevido canta gente, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Dice, ¿qué? No. Si no enviándolos, traen un desastre. Porque creen que la iglesia es un juego. No. Yo veo en el video gente en las iglesias donde la gente está llorando en la presencia de Dios. A mí envíame, Señor, envíame a mí. Y nomás hablan de diezmo y se tiran al suelo. Nomás hablan de un tema que a ellos no le agrada en lo particular. Son más niños, abren una guardería. ¿Por qué? Porque en ese tema no les gusta. Y aquí a todo el evangelio es un evangelio integral, donde Dios quiere madurez integral. Y la razón por la cual Dios quiere que tú vivas integralmente todo el evangelio es que toda la herencia es tuya. No porque Él quiere obligarte o obligarme a mí, no, es que ya todo es tuyo. Por eso, si Dios dice yes, 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 vámonos. Y es una responsabilidad ser miembro activo de una iglesia local. Es indispensable la iglesia local, porque es la fuerza de la iglesia. Mira lo que dice ahí mismo. Sino que está bajo tutores y curadores. ¿Tutores y qué? ¿Y qué? Guardianes y quién? Quien lo cuida y le administra. Tiene el power. En mi Biblia, Reina Valera, lo pegaron en la frente. Les pusieron cuidadores. Mírate cómo le pusieron. Tutores y curadores. Curadores, dice Reina Valera. Curadores. ¿Por qué? ¿Sinónimo de qué? De enfermedad. El lamento, la queja, el estarse quejando y el estarle viendo peros al evangelio. Es una enfermedad. Si yo les dijera ahorita a mis niños, ¿quieren ir a la iglesia o se quieren quedar?
ahorita esto. ¿Eh? ¿Tabletas le iban a hacer falta? No, pero nosotros vámonos. Son niños. Persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. ¿Ves? ¿Qué lo limita a que se supere a él el no querer estudiar? No, tienes que estudiar y mira que esto, un curador. ¿Qué le limita a no juntarse, por ejemplo, con amistades que sabemos que no son buenas? No te puedes juntar con ese niño. ¿Cómo un niño de 12 años ya fumando? ¿No está su hijo? ¿Y este quién es? ¿Sí me explico? Una muchachita de 12 años, 13 años tocando la puerta de tu casa. ¿Sí? Y en cuanto tú la ves, dices, aquí hay algo que anda mal. Dices, no, ¿y cómo vas a despreciar? ¿Y cómo le va? Espérate, no estoy diciendo que hay que despreciar a esos niños. Al contrario, esos necesitan mucho amor. Pero si tu niño no es maduro, no lo puedes comisionar a que se gane a ese niño. ¿Sí me explico? Yo no estoy diciendo que esos niños no sirven. Al contrario, hay que ganarlos. Pero no dejar a nuestros niños que se contaminen. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos cómo se contamina el otro niño. El otro niño no sabe de droga, no sabe de alcohol. ¿Sí? ¿Y la tentación mató al gato? No te pasa nada, niño. Y es donde empiezan adicciones, vicios, etc. Mira lo que dice el 3. Así también nosotros cuando éramos niños, vea el tiempo presente, pasado, futuro. Pasado. ¿Estábamos en qué? En esclavitud, bajo rudimientos del mundo, bajo sistema del mundo. Ahora, si ya no estoy bajo el sistema del mundo, estoy bajo el sistema divino. Ahora que como cristianos judíos también, cuando éramos menores, éramos mantenidos como esclavos bajo las reglas de los rituales hebreos y sujetos a las enseñanzas elementales de un sistema de observaciones y regulaciones externas. Sistema mundano. O sea, Dios le llama niño a aquel que hace algunas cosas como hace el mundo. A eso le llama niño. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ya se cumplió, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Y por cuanto sois hijos de Dios, cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Heredero de quién? ¿Heredero de quién? Tú dices eso en público y te apedrean. Yo soy heredero de Dios. ¿Qué? Dilo, verás. Es más, cuando te acerques con unos cristianos, diles, yo soy heredero de Dios. Te van a decir, tú andas mal, mano.
Ahí dice. ¿Sabes qué está diciendo? Que todo lo que Dios tiene te lo dio. Di todo. Eso es. Todo, soy heredero de todo lo de Dios. ¿Cómo voy a tener al Espíritu del Hijo de Dios en mí y no voy a tener todo si Dios mismo puso la plenitud en su Hijo? Dios puso la plenitud. Amén. Y soy heredero de Dios. Ahora, ¿cómo agarro las cosas? Siendo adulto, siendo maduro, siendo responsable, siendo equitativo. Señor, me trajiste a este mundo a pastorear. Tú quieres que pastoree bien. Lo voy a hacer bien. Voy a ser responsable. Voy a pastorear correctamente. Pastorear correctamente no es entretenerte. No es que te sientas bien. Aquí la palabra de Dios dice que la palabra de Dios penetra y parte el alma. No, pues no quiere soltar los pensamientos que tiene nadie. Pero la palabra la tienes que dejar que entre. Léele, sí. Y pues ni modo, pues hay que soltar. El arrepentimiento es cambiar de pensar. Eso es, pero no lo puedes hacer si no oyes la palabra de la salvación. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio del verbo, del ungido, por medio de la palabra. Y tienes que ser responsable. Esa es la responsabilidad como cuerpo de Cristo. Nunca se te olvide que tú eres heredero. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú eres heredero. Dios te está diciendo. Ahora, yo no puedo tomar tu herencia. Ni tú puedes tomar la mía. ¿Sí me explico? Con el tiempo, yo voy a saber quién agarró. Y aquí no hay con que Dios tiene un trato preferencial conmigo, no. No. Dios no hace excepción de personas, pero sí hace excepción de fe. Entonces, de ti depende con qué pasión le obedeces. Dios está buscando ahorita gente que confiar. Por ejemplo, esta noche yo quiero orar por esos demonios impostores que llegan, que se están moviendo en la ciudad, atar esos demonios. Porque si tú no los expulsas de la ciudad, ¿quién los va a expulsar? Cuando platicaba con ese hombre hoy, le decía, cuando echas fuera un demonio, ya no se echan fuera. No, si yo lo estoy viendo, le digo. El peor engaño el engaño del diablo es que la gente crea que no existe. ¿Por qué? Porque ellos se convierten en un aljambre de demonios. Legiones viven en ellos. Y le viera la cara, parece santo. O sea, parece una persona que no quiere un plato. Pero dice la Biblia, no te fijes por lo que ves, prueba los espíritus. Prueba los espíritus. Y no se vuelven a acercar. Yo les digo porque yo veo cosas que vivimos, como yo como ministro, y veo situaciones con personas, con ministros principalmente. Ministros que luego al tiempo te das cuenta por su manera de conducirse que si son persistentes en la firmeza con Dios, o nomás están usando el evangelio para lucrar.
Ni que tú fueras, ¿qué pues? Tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Y por culpa de eso, muchos se han perdido. Pero dice la Biblia, todo aquel que sea tropiezo, todo el que sea tropiezo. Así que pide a Dios sabiduría para dejar áreas infantiles. Sí, es en serio lo que te digo. ¿Tú sabes qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Quema. Muchas veces, mucha gente necesita ver en su interior que se queman cosas que no sirven. No me conviene. Es como la persona que tiene problemas con alcohol y tiene una botella de coñac en su casa. La tentación. Aunque ya lo liberó el Señor de la adicción del alcoholismo. ¿Qué negocio tiene esa botella de coñac ahí? Pues? O el marihuano que fue liberado de droga. ¿Para qué tiene guardada droga? Pornografía. Me recuerdo a mí una vez que un joven de Tucson, llegué a Tucson y bajándome del autobús, dije, esta vez tengo que tomar un taxi. Y me paré en la puerta y estaba el hermano ahí. Y en cuanto me vio, vino y me abrazó y me dice, wow, qué gusto verlo. Y le dije, pues a mí también. Me dice, ¿a dónde lo llevo, pastor? Y en aquel tiempo no era pastor. Hermano, ¿a dónde lo llevo, hermano? No, pues voy a la casa de la hermana Sutana. Ah, pues vamos. Y mientras íbamos en el camino, el hombre empezó a llorar. Me dice, ¿se acuerda? ¿De qué? Cuando usted oró por mí, pues no me acuerdo, man. Dice, yo vivía, nunca le dije, me dijo, pero yo vivía en un infierno de pornografía. Y me acuerdo que oré por él y fue libre. Y sí lloró en aquel tiempo, pero pues todo el mundo que es tocado por Dios llora. Pero yo no sabía la magnitud en lo que él estaba metido. Y cuando me va platicando en la magnitud en la que estaba metido, le dije, párale ahí, párale ahí. Y llegamos donde íbamos, que resulta que era lejísimos, la casa de Odelia. Y dije, híjole, y veía los numeritos, tiqui, 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 del taxi, ¿no? Lejos, pues la distancia. ¿Y cuánto le debo a mi hermano? No, me dice, ¿con qué te pago? Dios te usó. Es muy satisfactorio cuando tú le sirves a Dios. Tú eres instrumento de Dios. Se convierte en ese instrumento. Hazlo por convertirte en el instrumento que Dios quiere, el que diseñó. No son mentiras. Mira, si tú no tienes los 5 dones ministeriales, tú sigues siendo hijo. Aquí no dice que son para los 5 dones ministeriales. Aquí es para la iglesia. Es para todo. Es el power, es para ti. Toda la herencia es para ti. Gente que se anda peleando por un púlpito, no saben ni qué andan haciendo. Por niños, pues. Es una responsabilidad esto. No es una carga cuando eres llamado. Pero yo veo gente que se hace viejitos y están enfermos y todo, porque no obedecieron a Dios. Porque no es juego, es algo serio. Todo esto lo hablé, te voy a decir por qué. Dije yo el domingo, la fe es para aplicar en tu vida espiritual. Principalmente, para eso es la fe. Tienes que orar en fe. Ora por ti primero. Sí. Pon este ejemplo. Imagínate que un niño queda sin papá. El niño tiene 8 años. El papá muere.
pues el niño tiene que sufrir mucho para poder colaborar con la mamá. En México lo tenemos muy común, venden chicles, periódicos y andan haciendo lo que pueden a los 8 años. Lo vemos en las calles pidiendo tarde, mañana y noche. Van a la escuela, los niños, así viven. Pero imagínate, el muchacho tiene 21 años, maduro, estudió, murió el papá. ¿Cuál es el problema? Confronta las cosas. ¿Por qué? Toma la rienda de su mamá, de su casa, porque tiene madurez. ¿Ve la diferencia del niño adulto a maduro? Dios, aquí en lo espiritual no son los años lo que te hace maduro. Aquí es la responsabilidad que tú dices, ya entendí, ya se me reveló, ¿sí? Y en donde tú no puedas, dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando tú no puedas, el no poder te dice que eres débil. Y en esa debilidad, tú te agarras de las promesas de Dios. Y ahí se perfecciona Dios en tu vida. Cuando tú reconoces, Señor, yo no puedo con esta cosa. Ándale. Dejas tus fuerzas, agarras las de Él. ¿Podrás? Entonces, eso quiere decir que todo lo puedes en Cristo, porque Él es mi fuerza. Él es nuestra fuerza. Amén. O sea, no hay nada que te pueda detener a que no dejes áreas de tu vida, y yo también, que tenemos que dejar. Porque tenemos una herencia, toda una herencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y como hijo, ponte a orar. Un hijo habla con un papá cuando tú hablas con tu hijo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hablamos con nuestros papás? Yo, por ejemplo, me di la oportunidad antes de que mi papá se fuera, hablar de papá, de hijo a padre. Yo tuve el gusto de hablar con él, pasar tiempo con él y decirle. Y a mi mamá también, y le dije, cuando tú te vayas, yo nomás me voy a acordar de tus historias, me voy a reír mucho. Y hasta el día de hoy me río. Porque la disfruté diciéndole los últimos años de vida. Así que yo te invito a que hables con Dios. La oración es hablar con Dios. Amén. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.